Ahí está. Entonces estamos con la clase 11 de bioestadística, que son variables aleatorias continuas, la esperanza, es decir, el promedio. En ese caso vamos a estudiar algunos modelos y algunas aplicaciones. Cuesta, sí, Sofía, ¿qué tal? Valentina Schmidt. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un poquito de repaso de esperanza. Y vamos a estudiar básicamente tres modelos, ¿sí? Tres modelos continuos, hay más, pero nosotros nos vamos a concentrar en estos, que son como los más clásicos que elegimos. Ustedes cuando tengan que estudiar otro modelo por los motivos que sean, es obvio que pueden conseguir información, lo pueden hacer en Internet, las páginas de Wikipedia son muy recomendables y tienen toda la información que enseñamos en clase. Claro, no está desmenuzada, no está comentada, pero digo, tiene cuánto es la esperanza, cuánto es la varianza, las fórmulas de la densidad, la distribución, en fin, todas esas cosas. Entonces, les decía, hoy vamos a ver tres modelos: la variable uniforme, la variable normal y la variable exponencial. Y de cada una vamos a tratar de hacer una aplicación como para entender mejor los cálculos que estamos haciendo. En realidad hoy es nuevamente una clase de cálculos porque la esperanza, como nosotros ya vimos, se define mediante una fórmula. En el caso discreto, tomamos los valores que toma la variable y los multiplicamos por la probabilidad. En el caso continuo, me estoy apurando, ¿no? Estaba mirando mi reloj, son 8:04. Igual no vamos a hacer el tiempo ir para atrás, pero estaba mirando mi reloj que estaba un poquito adelantado, porque veo que llegó más gente. Creo que Agustín, Ramiro, Xiomara, ahí está. Juan, creo que ya lo saludé. Bueno, entonces, es como que reempezamos diciendo que el tema de hoy es la esperanza de las variables continuas. Vamos a ver tres modelos y vamos a calcular, ¿sí? Entonces, si bien este curso no... La parte... A ver si los pelos no se domestican. El curso de bioestadística no es un curso de cálculo. La idea es más tratar de tomar los conceptos y aprender procedimientos estadísticos y probabilistas. Pero bueno, a veces hay que calcular un poquito y en la clase de hoy nos toca calcular, para calcular esperanzas, ¿sí? Entonces, la fórmula en la que nos vamos a centrar hoy es esta, ¿tá? La esperanza de una variable continua. Entonces, como la fórmula lo que dice es que hay que multiplicar el x por el f de x. ¿Tá? El f de x está en rojo. Recuerden que si el x no estuviera aquí, si esta x no estuviera, entonces la integral esta daría 1 porque estaríamos sumando todas las probabilidades posibles, ¿sí? Pero como nosotros multiplicamos el valor por la probabilidad, entonces ponemos la x. Esta fórmula, yo no sé si ustedes ven la analogía entre estas dos fórmulas, pero es como que este símbolo de integral, que es la deformación histórica de una S, es como la sumatoria. Esta X son los valores y la F, si bien no es la probabilidad, es la altura de la densidad. Es como teóricamente la probabilidad que toma un punto, que como la altura es una rayita y tiene área cero, en realidad no tiene probabilidad, pero de alguna manera es indicativo de información sobre eso. Entonces estas son las analogías de las fórmulas. Entonces lo que vamos a hacer es calcular esto en los casos que nos interesa y ver cuánto da, ¿sí? Bien. Empezamos, están ahí, ya somos 22, me responden algo por el chat, Sí, estamos acá. perfecto, genial. Entonces, vamos a empezar con la densidad uniforme, ¿sí? Vamos a considerar una uniforme general en un intervalo AB y, bueno, y la fórmula nosotros la habíamos presentado hace un par de clases. El valor es una constante en el intervalo de valores posibles. Esto, ¿se acuerdan? Correspondía a la idea de que en este caso la variable no tiene preferencias, no tiene zonas preferidas. Entonces todas las zonas tienen el mismo
tienen el mismo, la misma preferencia, la misma probabilidad, siempre que los intervalos tengan el mismo largo, ¿sí? Entonces, es esta fórmula. Entonces, lo que tenemos que hacer es esta f, meterla en la fórmula que vimos y ver si podemos calcular. Pero antes les quiero hacer una pregunta. ¿Dónde debería para ustedes estar ubicada la esperanza en este caso? Ustedes se acuerdan que nosotros dimos una idea más que geométrica, física, ¿sí? De dónde debía estar la esperanza. Ustedes ven el puntero, ¿no? ¿Ven mi puntero? Ah, Mauro ya me tiró el... Es decir, lo que hay que hacer es ubicar al puntero para que si esto fuera un cartón o una madera, estuviera en equilibrio. Está claro, debería estar apoyado sobre el plano, porque si no se podría caer para adelante o para atrás, pero si estuviera apoyado sobre un plano, en el lugar justo donde hace equilibrio. Y el lugar justo donde hace equilibrio, que sería como el baricentro, el centro de masa, es como dice Mauro, A más B sobre 2. Entonces nuestro desafío ahora es tomar esta fórmula, ponerla... Perdón. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Tomar, les decía, esta fórmula, que no me va para atrás, ponerla acá y hacer las cuentas. Hay una primera dificultad que vamos a tener, es que esta fórmula es en toda la recta. Y en realidad nuestra fórmula está definida entre A y B. En realidad no es una dificultad, es una observación que tenemos que hacer. Entonces tenemos que poner 0 acá y ver cómo nos va. Bueno, entonces ponemos la fórmula, ¿sí? Entonces la primera observación es que la f fuera de AB vale 0. Entonces los valores de integración reales son el A y el B. ¿Está? Entonces por eso reducimos el intervalo hasta AB. Después, entonces después sustituimos la fórmula de la f por el valor. Pero este valor en realidad es una constante. Entonces a los efectos de la integración sale para afuera. ¿Está? Entonces lo que tenemos que integrar es solo la x. Solo la x. Y bueno, y lo que hay que acordarse es cuál es la primitiva de x. ¿Tá? Que esto es a lo que me refería cuando decía que el curso de bioestadística no está centrado en estos cálculos, no es la idea. Pero bueno, los precisamos, entonces acudimos a ellos. Y lo que les pido que recuerden es que la primitiva de x es x2 sobre 2. Y lo que se hacía es la primitiva se evaluaba en el extremo de arriba, positivo, y se restaba el extremo de abajo, ¿sí? Entonces me queda b cuadrado menos a cuadrado sobre 2. ¿Tá? ¿Siguen esa cuenta? Sí. Se me borró el chat, esperen que lo vuelvo a abrir. Ahí está. X, Sofía me pregunta, abajo tiene que ser A. Sí, hay un tipo, voy a corregirlo, gracias. Esperen que ya tomo mi cuaderno para anotar los tipos. Y ya cuando subo la clase, la subo corregida. Gracias. Entonces, bueno, son las cuentas que ustedes están viendo ahí. Hay que usar lo que se llama un... ¿Conocen la expresión ustedes producto notable? Esperen que ya anoto acá. Sí, Jaime me dice que sí. Ah, bueno, Jaime, ¿qué tal? No te había saludado. Sofía, no. Un gusto. Bueno, entonces, a ver si traigo el chat. ¿Dónde está el chat? No lo veo. Sí, está acá. El producto notable es b cuadrado menos a cuadrado es igual a b menos a, estoy en el chat escribiendo, por b más a. Eso es lo que se llama un producto notable, que me decía Sofía que no lo conocía. En realidad es un término que se acuña en la enseñanza, digamos, como algunos productos, algunas cuentas que son aparecen mucho, entonces uno al final termina aprendiéndolas de memoria.
Por ejemplo, A más B cuadrado es un producto notable. ¿Ustedes saben el resultado de esto así de memoria? ¿Alguien lo escribe en el chat? Lo escribo yo. Ahí está. Jaime me dice A2 más 2AB más B2. ¿Ah? Cuidado que es difícil en la escritura escribir la potencia. Entonces yo escribo como es, acento circunflejo, como que levanta. Y Jaime lo escribe así. También se puede escribir de las dos formas, pero hay que entenderlo. Por eso lo comento. Perfecto. Entonces este es un producto notable. Y este que está acá, el que yo les decía, el anterior, b cuadrado menos a cuadrado es b menos a por b más a. ¿Tá? Entonces, aplico en esta expresión el producto notable. Simplemente, si ustedes multiplican acá, ¿cuántos factores obtienen si multiplican acá? B menos a por b más a. Obtienen 4. No 4, porque es b cuadrado, ba menos ab y a2. Lo que pasa que se van, lo que les queda es el b cuadrado más AB menos AB menos A2. Es decir, si ustedes multiplican dos factores por dos factores, este por este y este por este, y el segundo por el primero y el segundo por el segundo, quedan 4 factores. Lo que pasa es que 2 de ellos se cancelan, ¿sí? El AB tiene signo positivo en un término y negativo en el otro. Se cancelan y queda eso, ¿tá? Entonces, una vez que ocurre eso, vemos que se cancela este B menos A, el de arriba con el de abajo, y lo que me queda es el B más A, o el A más B sobre 2. Entonces, en realidad, yo así demostré la fórmula que quería y que me decía Mauro, me tiene que dar A más B sobre 2, ¿sí? No sé si hay preguntas, está bien para ustedes. Bueno, no tengo preguntas por acá, entonces seguimos. Lo que seguimos con una aplicación de este resultado que preparé en el R, que es la aplicación de la ley fuerte de los grandes números, ¿sí? La idea es aplicar la ley fuerte. Entonces, la idea es que tenemos una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada nosotros nos dedicamos a explicar lo más claramente posible qué quería decir independientes y qué quería decir idénticamente distribuidas? Independientes quiere decir que la realización de un experimento no afecta las probabilidades del otro, ¿sí? En términos matemáticos, quiere decir que las probabilidades calculadas con una variable y con una segunda son el producto de las probabilidades calculadas para la primera variable y para la segunda, ¿sí? Eso es la independencia. En realidad, cuando ustedes tienen muchas, eso pasa con todas, ¿sí? Si ustedes se preguntan cuál es la probabilidad de que la primera tome este valor, la segunda tome este valor y la tercera tome este valor, entonces ese es el producto de las probabilidades de esos mismos sucesos, ¿sí? Cuando ocurre todo eso, se dice que las variables son independientes. E idénticamente distribuidas quiere decir no que son el mismo experimento, pero que, a ver, Mauro me pregunta, la esperanza es eso entonces. La esperanza, me preguntaba Sofía, es A más B sobre 2. Esto es la esperanza de una uniforme en AB. No sé si está claro, Sofía. Sí, era eso, Eva. ¿Está? Gracias. Es decir, vuelvo un poquito a recapitular lo que hicimos. Tenemos que calcular esta fórmula, tenemos una F, la metimos ahí, hicimos las cuentas y nos dio el resultado. Y por otra parte, antes habíamos visto en el gráfico que tenía que ser este punto porque es el punto de equilibrio. Y este punto es precisamente A más B sobre 2, es el promedio. Es decir, acá hay un resultado geométrico que ustedes para calcular el punto medio de un intervalo tienen que sumar los extremos y dividir por 2. Es bastante intuitivo, digamos, si este es 1 y este es 3, entonces el punto medio me tiene que dar 2, que es 1 más 3, 4, dividido 2, 2. ¿Tá? Pero son una cantidad de cosas pequeñas que van haciendo, van construyendo el resultado. Entonces lo que estábamos contando es que las variables eran independientes, habíamos contado que eso quería decir que los experimentos en realidad no tienen relación entre sí, pero eso es discutible. Lo que no es discutible es que el producto
de la primera que le pase una cosa, la segunda que le pase otra, la tercera que le pase otra, es la probabilidad de lo primero por la probabilidad de lo segundo por la probabilidad de lo tercero. En ese caso decimos que hay independencia. Y es una hipótesis que nosotros imponemos. Nosotros decimos, supongo que mis variables son independientes. Y que sean idénticamente distribuidas, quiere decir que tienen la misma distribución, quiere decir que las probabilidades de que ocurran las mismas cosas son las mismas. No quiere decir que ocurren las mismas cosas. Típicamente ustedes tienen que pensar que tiran un dado. Entonces el primer experimento es tirar el dado una vez. Las probabilidades son un sexto, pero sale un 2. El segundo experimento es tirar el dado nuevamente. Las probabilidades son iguales, pero sale un 4. Digamos. No tiene por qué salir lo mismo. No es el mismo experimento. No es el mismo experimento, a pesar de que a veces decimos que es el mismo experimento, sino un experimento realizado bajo las mismas condiciones, que son cosas distintas. ¿Entienden? Si ustedes estuvieran en el laboratorio, es como que ustedes tuvieran muchos tubos de ensayo. No sé si ustedes usan tubos de ensayo. ¿Alguien usa tubos de ensayo? O eso. Of course, me dice Mauro, claro. O es una anacronía mía, no sé. La idea del laboratorio que tengo yo es del, ¿no? Mezclando el tubo de ensayo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes en cada tubo de ensayo ponen los mismos componentes. Si el experimento es aleatorio, entonces el resultado puede ser distinto. Puede pasar en un tubo de ensayo que un experimento aleatorio, no me imagino, yo por eso les pregunto. Me da la impresión de que no. Claro, capaz que supongan que ustedes ponen una gotita de algo, con un gotero. Entonces las condiciones son las mismas porque pone una gotita, pero dependiendo de la carga que tenga la gotita, entonces, no sé, yo no me imagino. Pero creo que es mi ignorancia, debe de haber, no sé. Bien. Lo que sí, por ejemplo, me imagino el experimento de física que ustedes tienen un riel y ponen una bolita en un punto y la tiran, ¿sí? Y marcan el punto donde cae. Entonces la distancia del lugar donde deja su soporte al punto que marca es una variable aleatoria, porque hay errores. Los errores tienen que ver pueden tener que ver con el aire, el viento, bueno, las corrientes de aire que haya, el rozamiento que tenga la partícula en el riel, en fin, digamos. A ver, acá Sofía me dice, ¿puede ser que la esperanza entonces va a ser similar al promedio de un experimento aleatorio o nada que ver? Sí, 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 la esperanza es el valor medio. Lo que ocurre acá es que, y está buena la pregunta de Sofía, porque tenemos dos mundos, ¿no? Tenemos un mundo abstracto, imaginario, matemático, que es el que nosotros imaginamos, y después tenemos un mundo real. ¿Tá? En ese mundo abstracto nosotros tenemos un modelo con una densidad y calculamos la esperanza. Luego en el mundo real nosotros repetimos ese experimento y tenemos resultados. Entonces lo que nosotros queremos es que el promedio del mundo real coincida con el promedio del mundo abstracto. ¿No? Y eso es la ley fuerte de los grandes números. La ley fuerte de los grandes números lo que hace es conectar esos dos mundos. Por eso es un resultado tan fantástico, tan fabuloso, digamos, porque en realidad le da utilidad a toda esa creación abstracta, le da sentido a esa creación abstracta. Le da sentido, ahora vamos a ver, por ejemplo, el cálculo que hicimos de, del promedio de una uniforme. Porque lo que estamos tratando de simular ahora es mundo real. A pesar de que no es muy real simular en una computadora, pero bueno, se parece un poco más. Entonces les decía, tenemos las variables aleatorias independientes, suponemos que están idénticamente distribuidas y suponemos que son uniformes en el intervalo 1, 3. Entonces, ¿cuánto vale A? Disculpen que la pregunta es media elemental, pero quiero que me digan, sobre todo para saber si están despiertos. Ya somos 26. A vale 1 y B vale 3. Entonces, ¿cuánto vale la esperanza de esta U?
Está escrito en la transparencia, pero ahí está, Sofía me dice 2, perfecto. Entonces, yo lo que voy a hacer es aproximar el promedio de estos experimentos. Y acá, bueno, faltó un más, otro error de tipeo. ¿Ah? El promedio de esos experimentos y entonces aplico para eso, acá tengo esto, entonces lo que me dice la ley fuerte es que el promedio tiene que estar cerca de 2. Pero en realidad nunca va a ser 2 exacto, y a veces va a estar más lejos, a veces va a estar más cerca, pero la idea es que la calidad de la aproximación dependa del n. Cuando el n sea mayor, ustedes van a estar más cerca. Pero también depende del azar. Depende del azar en el sentido de que a veces va a dar más cerca y a veces va a dar más lejos, aún con el mismo n. ¿Tá? Entonces yo lo que hice fue les traje un código de n donde realizo el experimento para distintos valores de n. Entonces vamos a destripar este código, ¿sí? A ver, el comando central acá es el runif, ¿sí? El que está acá, que quiere decir random uniform. Variables, muestreo o simulación de variables uniformes. ¿Cuántas variables? 10. ¿Tá? ¿Cuál es el mínimo? 1. ¿Cuál es el máximo? 3. ¿Sí? Y a eso le aplico el promedio. ¿Tá? Entonces, esto que está acá es un vector de 10 números. Y este min que está acá afuera me aplica el promedio. Entonces, fíjense en que el R en una sola línea ya me calcula todo, me sortea los 10 valores y me calcula el promedio. Y ya en la línea me da el resultado, 1.89. ¿Cuánto tendría que dar acá, teóricamente? 2. 2, ahí está. Pero bueno, da 1.89. Lo que pasa son apenas 10 valores distribuidos por allí, ¿sí? Está. Entonces Nicole me pregunta, R es de random. Unif es de uniforme. ¿Tá? Entonces, UNIF, perdón, puse mal, UNIF. Me corrijo, ¿sí? No UNIT. ¿Tá? Entonces, R, UNIF, quiere decir, yo le digo a la máquina, dame uniformes random. Random quiere decir aleatorio, ¿sí? En inglés. Profe, también te habían preguntado en el chat qué quiere decir que estén idénticamente distribuidas. Está. Ahora explicamos eso. Terminamos con random y explicamos eso. Gracias. Le digo a la máquina, dame uniformes random. Entonces a la máquina, ustedes saben que las máquinas son tontas, ¿no? En el sentido de que si nosotros no le decimos exactamente lo que queremos, entonces no hacen nada. Entonces, en este caso hay que decirle, ¿cuántas uniformes quiero? ¿Tá? Y ese es el primer valor, el 10 en este caso. ¿Y en qué intervalo? Entonces lo que le digo es el min, que es el A, es 1, y el max, que es el B, es el 2. ¿Tá? Entonces, ahí la máquina me tira uniformes. Podemos hacerlo en el R si quieren. Déjenme ver si lo abro por acá. Hacerlo en vivo. Capaz que es más divertido que verlo en la... pero déjenme que ahora se me cambió todo. Voy a ver dónde está el R. Acá. Está cargando. Está. Y voy a compartir ahora. ¿Dónde está el R? Acá está el R. Vamos a compartir. ¿Está? Entonces ahora están viendo la pantalla del R. Sí, se ve, sí. Está perfecto. Entonces, si yo hago runif 1,0,1, ¿ahí qué me va a dar? ¿Cuántas variables me va a dar? Esperen que se me borró el chat.
me va a dar 1, me dice Nicole. Y me la va a dar distribuida en 0,1. Entonces aprieto y me da ese valor, 0,9. ¿Está? Acá me da otra 0,85. Acá me da otra 0,91. Acá me da otra 0,90. Acá me da otra 0,08. Se me fue para el otro extremo. Acá me da otra. ¿Ah? Ahora, me preguntaban qué quería decir idénticamente distribuidas. Idénticamente distribuidas quiere decir que las variables tienen los mismos resultados posibles y las probabilidades de esos resultados son las mismas. ¿Está? Es eso. No quiere decir que el resultado es el mismo. Entonces, para imaginar eso, a mí me parece que la situación más sencilla es tirar 2 dados. Si ustedes tiran 2 dados, uno negro y uno rojo, como tiramos algunas clases, entonces los resultados posibles son los mismos y las probabilidades son las mismas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, seguimos. Supongamos que ahora queremos 10. ¿Está? Entonces ahí me tiro los 10 valores. ¿Entienden? Supongamos que yo ahora los valores los quiero entre 1 y 3. Entonces los tiro y me da así. ¿Está bien? Pero a mí no me interesan los valores. A mí lo que me interesa es el promedio. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, valores. Podría ser así. Valores. Y acá los guardo, acá no me los muestra. Entonces para verlos tengo que decir valores. ¿Está? Y después hago min, que es el promedio, valores. Pácate. 2. ¿Está bien? Entonces ese es el procedimiento. No sé si está claro. ¿Está? Y bueno, y da más o menos 2. Entonces volvemos a la transparencia. Y yo qué sé, supongan que... pero yo también podría directamente hacer min acá, ¿entienden? Ya me hace en los valores. Ya me lo hace en los valores. ¿Está? Y podría ser una barbaridad, a ver. Ven que ahí ya yo puse ¿cuánto? 10.000. Acá pongo 100.000. 1,99. Ahora pongo 1.000.000. Me da 1,999. Como que cada vez se aproxima más. Y ahora demora un poquito porque ya son... ¿cuánto es esto? 3, 10 millones, ¿sí? 1,99. Está bien. Bueno, les decía que volvemos a nuestra clase, que yo entonces, no, pero ahora tengo que volver al Zoom. Tengo que compartir la pantalla. Esta. Entonces, que estén idénticamente distribuidas no necesariamente quiere decir que tengan una distribución uniforme, ¿no? No, claro. Está muy bien esa observación. Pueden tener la distribución que quieran o que ustedes precisen, pero tiene que ser la misma. O sea, si tienen una normal, si tenés, no sé, 5 variables que todas tengan distribución normal, serían Claro. idénticamente distribuidas. Claro, normal con Y los mismos... estándar, por ejemplo. Sí, claro, con los mismos parámetros. Ahí va. Claro, esta situación de las B, A, I, D, ¿se acuerdan que era la abreviatura? Es como una... La abreviatura es B.A.I.I.D. Es como... Ay, lo escribí mal. B.A.I.I.D. Es una situación abstracta que modela muchas situaciones en la ciencia. ¿Entienden? Y se usa mucho sobre todo porque los resultados que se obtienen, no de un experimento individual, pero sí de muchos, son bastante confiables. Entonces muchas veces ustedes van a ir al laboratorio y van a hacer un experimento con moscas o lo que sea y van a decir, bueno, vamos a repetirlo 30 veces. ¿Está? Entonces si ustedes repiten 30 veces el experimento con moscas, en realidad lo que tienen en el mundo abstracto tienen un experimento, una sucesión de, bueno, no son infinitas, son 30, pero lo van a aplicar con 30 y bueno, está bien. ¿No?